Volvemos a al tema del día, claramente, que tiene que ver con la confirmación de la prisión domiciliaria para Cristina Fernández de Kirchner. Impacto, ¿qué significa esto? ¿A partir de cuándo empieza a regir? ¿Qué implica la prisión domiciliaria? ¿Qué condiciones? Bueno, todo esto nos ayuda a resolverlo, todas estas dudas nos ayuda a resolverlas. Cintia Castro, abogada, que ya está con nosotros. Cintia, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por este contacto. Bueno, ¿qué es lo primero que nos podés contar hoy finalmente, a pesar de que la Fiscalía había rechazado la prisión domiciliaria? Como no es vinculante, finalmente el tribunal decide que sí que se le otorga la prisión domiciliaria. La notificación se le hace a Cristina Fernández de Kirchner por Zoom e inmediatamente empieza a regir la pena. En el momento en que es notificada empieza a regir. De hecho, cuando vuelve el expediente al TOF número 2, o sea, el Tribunal Oral Federal, es el que tiene la orden de determinar cuándo se va a notificar y de qué forma va a ser efectiva justamente la pena impuesta. Claro. Ahora, el cómputo se realiza de manera formal y se notifica a sus abogados y a través de la notificación electrónica. Y se ha determinado ya cómo y cuándo va a empezar a cumplir la condena. Ujú. La forma es a través de tobilleras en su domicilio particular donde ha estado hasta ahora, quiénes pueden visitarlas y qué personas no, solamente existe una restricción hacia sus médicos personales, su Mm, custodia y sus hijos, por ejemplo. Y todo esto se ha dado dentro del marco, ya existe un fundamento legal para esto, no es que porque es la expresidenta tiene cierto como favoritismo judicial, claro. como se ha determinado, no porque justamente tiene 72 años, la ley de ejecución de la pena menciona que mayores de 70 años pueden acceder a la prisión domiciliaria y mucho más porque ella no tiene antecedentes penales ni tiene condenas firmes previas. Entonces, está justamente, tiene el garantismo que otorga la ley en la condición que ella tiene y además una de las cuestiones que también habían determinado el tema de la tobillera, que como ella tiene custodias, y no tiene una, tiene muchas custodias, eh, iba a ser un poco imposible poder evadir la custodia para fugarse. Entonces, que era de alguna forma de bien en abstracto el tema de la tobillera. Bueno, finalmente el juez determinó que sí era importante que la tenga y bueno, tiene tobillera. Pero hay Claro. algunas alternativas que podía solicitar su defensa en cuanto a la revisión, cosa que todavía no ha podido ser eh, tomado en Mm. cuenta por el tribunal. Mm. Em, ¿Qué es lo que se tiene que decidir en cuanto a la prisión domiciliaria? O sea, ¿cuáles son las cuestiones que el tribunal, una vez que otorga la domiciliaria, tiene que decidir? Yo me pregunto, ¿no? Vos, por ejemplo, en una cárcel común tenés un régimen de visitas con horarios, personas. ¿Qué cambia en la domiciliaria, no? Porque la justicia dice, es lo mismo, pero lo que cambia es el lugar. Pero hemos visto algunos casos de personas que tenían tobillera y un radio por el cual podían moverse. O sea, eso ¿de qué depende? Depende de la pena. ¿Por qué algunas personas con prisión domiciliaria podían moverse con una tobillera a algunos kilómetros o metros de su casa y otros tienen que estar en su casa sin poder moverse de ahí? ¿Qué es lo que determina cómo se da esa prisión domiciliaria y qué se va a tener en cuenta en el caso de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, la vez pasada escuchaba una entrevista donde Fariña decía que se podía mover en un Te lo radio pregunto de hecho por específico. eso, te lo pregunto por cariño, porque lo escuché y dije, pero no entiendo. Que él tenía tobillera, la diferencia es que la expresidenta tiene alrededor de 30 custodias y va a ser un poco difícil. Por eso digo, viene en abstracto el tema de la tobillera, porque ella no puede Mm, evadir su propia custodia. La custodia claro. responde justamente al Estado Nacional, entonces es un poco difícil, a mi entender es innecesario el tema de la tobillera. Pero Mm, bueno, el tribunal considera que sí que es importante por el impacto que tiene ella en la sociedad, entonces para que no salga justamente de su domicilio o para que claro. se determine dónde está, porque además es una persona que tiene una influencia social muy importante y bueno, a ver, se puede ocurrir cualquier cosa con respecto a si se inmiscuye dentro de, de esta gente
la acompaña constantemente. Ahora, al acceder a la prisión domiciliaria debe permanecer en su domicilio. Tiene que estar sujeta a esta pulsera electrónica. Puede recibir visitas autorizadas, como dije recién, que específicamente el juez consideró que eran sus hijos, sus médicos, sus custodios, y nadie más. No podrá ejercer ningún tipo de actividad política, que eso también, actividad política pública, ¿no? O sea, presencialmente, y si en el caso de querer hacerlo, debe pedir autorización judicial, y cualquier incumplimiento puede revocar todos estos beneficios y enviarla a cárcel común. Entonces, no es poca cosa también. Y Claro. también una de las cuestiones que se le impuso es que no tenga conductas que puedan afectar a los vecinos en el lugar de su residencia. Por ejemplo, esta salir a agitar en el balcón, o no agitar, sino saludar y la gente se agita. Entonces, que eso trate de evitarlo justamente para no molestar al resto. Claro. Eh, el tema visitas, entonces, tiene que ser igual que en una cárcel, se tiene que armar una lista, digamos, de gente que puede ir, digamos, y un horario, no es que puede ir cualquiera y en cualquier horario. Bueno, está determinado quiénes son los que pueden ingresar. Todos Claro, saben quiénes son los hijos. El tribunal sabe quiénes son sus médicos personales, y también se sabe, porque es de conocimiento público, al menos para el tribunal, quiénes son sus custodios. claro, Entonces, claro, claro, sí pueden ingresar y pueden acceder, sin problemas. claro, claro, claro. ¿Qué podemos esperar en los próximos días? Digo, porque más allá de esto, también se habla mucho de las otras causas, ¿no?, que tiene Cristina Fernández de Kirchner. No sé si tenés información de cómo avanza, pero en ese caso se sumarían a esta pena que ya tiene. Sí, se sumaría. De igual modo, hay que tomar con pinzas también todas las causas, incluidas estas, porque están en jaque todavía. Revisión internacional, esta al menos. Mm, Y el tribunal debe ser muy cauto en relación a cómo las vinculan, porque más allá, esta, por ejemplo, una de las cuestiones que se dice es que existe orfandad probatoria, y que solamente a través de una testimonial se ha vinculado, a la expresidenta. Bueno, y que se ha violado justamente el debido proceso. Por eso, una de las instancias en las que se va a acudir ahora es en la Corte Penal en la Corte Interamericana, y se ha denunciado en la Corte Penal Internacional como persecución política. mm, Entonces, frente a la mirada internacional con respecto a los tribunales internacionales, se debe ser muy cauto en cómo se irá a avanzar, más allá de que esta claro, pena ya es efectiva, y qué tipo de encuadre le van a dar, porque también entendamos que si casi 2 décadas tardaron en dar esta pena y en confirmarla, y justo un mes antes de que se inicie un proceso electivo, y es bastante sospechoso, mm, especialmente porque tenemos que tener en cuenta que el Poder Judicial siempre ha actuado en connivencia con el poder político de turno, no con el poder actual, sino con el de turno, no importa qué color político sea. Entonces, yo creo que tendrían que ser un poco más cautos en relación a eso, porque hay mucha gente que está esperando justicia, y mucha gente también que ha esperado justicia con este juicio, porque es válido la persecución que se ha hecho, pero se ha tardado 20 años, y muchos en el medio esperando justicia han muerto. Entonces, la celeridad también no debe ir al ritmo político, sino al ritmo de la justicia que espera la sociedad. claro, totalmente. Cintia, bueno, interesante la charla, gracias por sacarnos estas dudas. Vamos a seguir muy atentos en lo que está ocurriendo, seguramente en las próximas horas habrá más novedades, pero bueno, aquí ya nos sacamos varias dudas, así que te agradecemos mucho por el contacto, y te mandamos A, un gran saludo. a ustedes, muchas gracias. Gracias. Cintia Castro, quien pasaba por aquí, abogada, ayudándonos a entender un poco todo lo que deja y va a dejar en las próximas horas.